el licenciado Fernando Osorio, quien va a brindar precisamente una charla, decíamos, de bullying y ciberbullying. Licenciado, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el licenciado, mucha expectativa, viene de una conferencia que ha sido destacada por la participación, ¿no? En Esquina, creo. Sí, venimos con el apoyo de Fundación OSDE, trabajando hace mucho tiempo en la difusión de algunos temas que pueden generar, digamos, cierta preocupación en el contexto escolar y cierta preocupación en el contexto familiar, todo esto vinculado a los niveles de violencia que se generan entre jóvenes, entre niños, y entonces estamos intentando llevar cierta palabra que clarifique un poco para poder diferenciar cuándo una situación de violencia o de maltrato puede transformarse en un problema o incluso en un trastorno psicopatológico, y cuándo simplemente se trata de situaciones propias de la escuela, propias de los chicos, tensión entre fuertes y débiles. Entonces, bueno, la idea de estas conferencias, que funcionan como una capacitación, digamos, tanto para padres como docentes, tiene esa impronta fuerte, que en este caso es poder diferenciar la dinámica del bullying, que es el acoso y el maltrato entre compañeros, de algunas otras violencias que no tienen que ver con esta dinámica. ¿Cómo nos introducimos en el tema? Obviamente para también hacerlos partícipes a los tutores, a los padres, de lo que puede significar esta conferencia, esta charla hoy aquí en Bellavista. En principio, el aspecto más importante de la problemática es que el bullying tiene una modalidad en la que se desarrolla que no tiene que ver con otras violencias. El bullying, en principio, viene de un término inglés que está asociado al toro, bull, toro, y a la actitud del toro amenazante en la relación con el torero. Ese tipo de amenaza en donde el torero no sabe exactamente cuándo lo va a atacar, genera un proceso de intimidación, de amenaza permanente, y entonces se desarrolla una dinámica donde hay un autor intelectual que va planificando un tipo de maltrato y un tipo de persecución, una víctima que es el objeto de maltrato, y después hay dos personajes que terminan de hacer consistente la dinámica, que son los colaboradores y los testigos silenciosos. Esos cuatro personajes, que pueden ser uno de cada uno o muchos, generan todo un dispositivo en el que tiene que haber cuatro tipos de violencia: la violencia física y la verbal, que son las dos violencias clásicas, y después tiene que haber violencia psicológica, que es el acoso propiamente dicho, que es la persecución, y la violencia simbólica, que es la humillación y la segregación. Fíjate que yo te nombro toda una dinámica, todo un dispositivo de muchos participantes, una cantidad de violencias. Bueno, si no se dan todos esos componentes, estamos ante una situación de violencia o de maltrato o de tensión, que lo que requiere es un proceso de mediación, un adulto que participe, que ponga palabra donde la palabra falló y punto, digamos. En el caso del bullying hay que tener una intervención más importante porque ya estamos en el terreno de la psicopatología, digamos, ¿no? Son chicos que tienen algún tipo de trastorno que provoca, ya sea en su conducta, en su personalidad, en el carácter, que genera esto. Bien, las escuelas también, las escuelas o los ámbitos, instituciones que a veces manejan grupos numerosos, deben también manejar seguramente finamente el tema, porque obviamente no debe ser sencillo convocar a un padre, bueno, que puede ser el padre de la víctima, como así también del protagonista o el que está acosando o molestando a un chico, a un alumno, ¿no? Lo que ocurre es que lo que tenemos que poder entender es que la escuela simplemente reproduce procesos de violencia social que se meten adentro de la escuela, y que en realidad el bullying en sí mismo, como esta violencia más nueva que estamos tratando de pensar, pero que existe hace muchísimos años, en todo caso, la diferencia es que se presenta de otro modo ante los jóvenes, ante los padres, ante los docentes. Y el punto acá como nodal que tiene el bullying, y no lo tienen otro tipo de violencias, es que el bullying solamente prospera en las comunidades donde haya niveles de impunidad muy importantes, donde efectivamente a los que cometen transgresiones no se los castigue, donde siempre exista como cierta duda acerca de, bueno, ¿qué hacemos con el que se porta mal, con el que no cumple las normas? Bueno, eso no le viene, no se gesta dentro de la escuela. En todo caso, la escuela es la consecuencia y la reproducción de muchos niveles de impunidad que hay en el contexto social, en donde uno claramente ve que a los delincuentes no se los mete presos, a los que cometen sanciones no se los castiga, donde hay una comprensión errada sobre lo que es el garantismo
frente a la transgresión. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que la escuela no es ajena a todo eso. Los chicos, los padres, los docentes vivencian también el nivel de impunidad que hay fuera del contexto escolar. Y la escuela lo que hace es reproducir esa misma escena. Por lo tanto, yo diría que tampoco tenemos que sorprendernos tanto de que esto pase en la escuela, porque en realidad sería algo así como el espejo social en donde se reflejan un montón de cuestiones que estamos viviendo hace 10, 15, 20 años, ¿no? Bien, lo del ciberbullying, licenciado, ¿qué podemos decir, que podemos señalar como un detalle también de ese tema? La charla incluye la temática del ciberbullying porque, así como yo te nombré recién todo un dispositivo y una dinámica que se desarrolla en el contexto del bullying, que es la intimidación y el acoso entre pares, entre compañeros, que no importa la edad que tengan, puede pasar en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. La característica es que tiene que ser un grupo con un objetivo común que lo nuclee y una pertenencia institucional. En un club también puede haber bullying. No hay bullying en la calle o en un supermercado, porque ahí no hay un grupo, no hay una pertenencia institucional, no hay un objetivo en común. Y respecto al ciberbullying, lo que hay que destacar es que es la continuación del bullying presencial, pero en las redes sociales. Y la única violencia que no está presente es la violencia física. Pero las demás están todas, la verbal a través de la escritura, la psicológica a través del acoso, la violencia simbólica a través de la humillación y la segregación, y los protagonistas son los mismos, porque está el que arma un blog, un Facebook, un Twitter, algo para tomar, hackear fotos, difamar, robar perfiles de identidad, y también están los que arengan, los que ponen me gusta, los que participan silenciosamente, y los colaboradores que también participan para lograr del líder negativo, que es quien genera todo esto, una popularidad, aunque sea negativa, pero no importa, el maltratador, el instigador, el que arma toda la escena de maltrato, quiere ser popular. Entonces busca todos los medios alternativos para lograr esa popularidad. Y como las redes sociales en esta época son el recurso con el que los pibes andan con el teléfono en el bolsillo, es la modalidad. Antes, si vos te peleabas con un compañero, te decía, te espero en la esquina. Salimos, vamos a la calle y nos peleamos en la calle. Ahora te encuentro en las redes sociales. Por eso, ciberbullying. Porque es el bullying proyectado en las redes sociales. No queda solamente en chicos de escuelas, ¿no? Porque supera a veces hasta a la gente mayor, digo, esto de también las redes sociales y las agresiones, ¿no? Verbales que se van dando. Digamos, dentro de lo que es internet y todas las redes sociales hay muchísimos niveles de violencia, de maltrato, pero estrictamente el ciberbullying responde a esta dinámica. Puede haber, por supuesto, otro tipo de violencias, pero que responden a otras dinámicas. Por ejemplo, el famoso grooming, que es el acoso sexual de adultos que buscan púberes incautos que están en las redes sociales y que entonces se hacen, fraguan un perfil, tratan de hacerse pasar por chicos de la misma edad, entonces logran confianza, se contactan y después escuchamos o leemos en la prensa escrita chicos que fueron captados por un pedófilo que él lo convocó a un lugar y mintiéndole que era un compañero, que era alguien que lo conocía, pero eso es otra cosa, digamos. O sea, hay muchos niveles de violencias, pero el ciberbullying, eso hay que ser muy estricto. El ciberbullying es la continuación de una situación previa que a lo mejor todavía no se desencadenó dentro del colegio, pero ya alguien visualizó a una víctima a la que va a empezar a acosar y a lo mejor empieza por las redes sociales y después continúa. Pero hay algo previo, es decir, ya localizó una víctima a quien continuar. El ciberbullying no es anónimo, aunque no se sepa muy bien quién lo genera, pero entre los pibes saben quiénes son los que molestan, los que persiguen, los que pelean, los que están hostigando. Y por eso no es anónimo absolutamente, aunque en realidad no se diga quiénes son. Bien, licenciado, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la gente de Bellavista, al padre, al tutor, a los docentes, como también para hacerlos partícipes de la conferencia, de la charla en la tarde de hoy? En principio decirles que tenemos que tener claridad respecto de que si estas violencias han progresado es porque alguien dejó que progresaran, digamos, y en general para que estas violencias progresen es porque alguien no va a, de alguna manera, le hablo a los padres, ¿no? Y a los docentes. Efectivamente, si esta violencia progresó, tiene que ver con que hay alguien que dejó que progresara. Y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que tratar de no dejarnos engañar por esto. Porque ya los investigadores hace 30 años que empezaron a hablar sobre bullying, dicen
que en las comunidades donde impera la impunidad, el bullying progresa, porque en realidad no se sanciona a quien comete transgresiones. Tenemos que empezar a trabajar en prevención, no podemos estar apagando incendios todo el tiempo, hay que tratar de armar equipos dentro de las escuelas que permitan visualizar cómo se van gestando estos problemas con los chicos, y fundamentalmente en el contexto familiar lo que hay que tener muy en claro es que los padres son los únicos que pueden limitar ese impulso que los chicos tienen por transgredir, por hacer cualquier cosa, por satisfacerse inmediatamente. La importancia de contener esas conductas, de decir que no, de prohibir ciertas situaciones, va a transformar esos hijos en buenas personas, en sujetos civilizados. Hay que desterrar la idea de, no, pobrecito lo voy a frustrar, pobrecito se va a traumar, traúmenlos tranquilos, frústrenlos tranquilos, díganles que no. Eso es lo que corresponde, no negocien con los hijos, porque cuando ustedes negocian con los hijos, no transforman a sus hijos en buenos hijos, transforman a sus hijos en buenos comerciantes, que saben negociar, y después se transforman en tiranos, y después en la adolescencia se transforman en maltratadores o en sometidos, depende la dinámica que se haya dado. Hay un juez español, y con esto quiero cerrar, hay un juez español, el juez Calatayud de Granada, que dice, los padres que se hacen amigos de los hijos, que se igualan a los hijos, que no ponen límites, a los hijos los dejan huérfanos. Y me parece que es una frase bien contundente. Muy bien, muy